Aquí por convenio arbitral con el doctor Henry, quedamos en que yo comenzaba el desarrollo del tema, habiéndome asignado en este ciclo de tertulias, hablar sobre el régimen probatorio del proceso arbitral a la luz de la nueva ley de arbitraje, es decir, la 1563 de 2012, cuya vigencia comienza la próxima semana, es decir, el 12 de octubre. Ante un auditorio tan calificado y experimentado como este, pues no es fácil hablar de tema probatorio. Sin embargo, esa calificación del auditorio me releva de hablar de cosas fundamentales, tales como que estamos en presencia ante un proceso judicial regulado por normas de orden público y obligatorio cumplimiento, cuya decisión hace tránsito a cosa juzgada y en el cual se cumplen plenamente los principios de publicidad, contradicción de la prueba, que obviamente son los elementos del debido proceso. La nueva ley del proceso arbitral regula íntegramente la materia y derogará desde la semana entrante el decreto 1818 del 98 y todas las normas que se refieren al proceso arbitral. La nueva ley no trae grandes variaciones respecto a la estructura del proceso arbitral, no podría traerlas de ninguna manera, pero sí vamos a encontrar algún tipo de precisiones que se derivan precisamente de la experiencia y de la práctica en el desarrollo del proceso arbitral, así como también en tantas decisiones de tipo judicial proferidas por el Consejo de Estado y por los tribunales superiores a la civil, al desatar los recursos de anulación contra los laudos arbitrales y últimamente tantas acciones de tutela que se están interponiendo contra los laudos arbitrales. La vigencia, repito, se inicia el próximo 12 de octubre y su aplicación será para los procesos iniciados con posterioridad a dicha fecha. Iniciación significa presentación de la demanda, como lo determina la misma ley. No obstante, esta regulación integral que trae la ley, desde siempre igual lo mantiene la ley 1563, se remite en el aspecto probatorio al procedimiento civil, por lo que resulta necesario referirme a esa precisa legislación para enmarcar todo el tema regulatorio de las pruebas en el proceso arbitral. Desde 1971, que fue el primer estatuto del proceso arbitral, que quedó incluido en los códigos de procedimiento civil y de comercio de esa época en textos idénticos, así como en las regulaciones posteriores, la ley, el legislador ha conferido a los árbitros los mismos poderes, deberes y responsabilidades que a los jueces. Y toda la técnica probatoria se guía por el Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, dentro de las etapas que sabemos de petición, decreto, práctica y valoración de la prueba, es allí donde debemos remitirnos. Sabemos, y repito algo que dije al principio, estamos frente a normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, salvo en aquellos casos en que la misma ley prevé su derogatoria. Este tema fue sumamente analizado por la Corte Constitucional al estudiar la ley estatutaria de la justicia. El artículo 31 de la nueva ley, de esta 1563, hace la misma remisión, así como a las normas que complementan y adicionan el Código de Procedimiento Civil. Es decir, estamos dentro de un marco regulatorio que es el Código de Procedimiento Civil y aquellas normas que lo modifican hoy y lo adicionan. Me voy a referir, por lo tanto, a la Ley 1395 de 2010, que es una de las últimas leyes
que han tenido reformas importantes en aspecto probatorio al Código de Procedimiento Civil. Por eso esa norma, esa ley 1395 de 2010, hace parte actualmente del proceso arbitral y a ella tenemos que hacerlo dentro de esa remisión a que acabo de hacer referencia. En esta norma vemos varias cuestiones interesantes referidas al aspecto probatorio. Por ejemplo, la presunción de autenticidad de las copias de los documentos privados. Se necesitaba una norma que expresamente lo dijera. ¿Cuántos años llevamos a partir de la Constitución del 91 bajo el esquema de la buena fe desde el punto de vista contractual y desde el punto de vista procesal, sin lograr superar la autenticidad, los sellos de las notarías y las exigencias de las diligencias para obtener la autenticidad de los documentos privados? Es por eso que el artículo 11 de esta ley 1395 de 2010, al dejar expresa esa presunción de autenticidad de los documentos privados, la cual también es aplicable, por lo que acabo de decir, dentro del proceso arbitral, nos elimina toda esa cantidad de temas referidos a si estamos frente a un original, si estamos frente a una copia, y es bienvenida entonces desde el 2010 y continuará dentro del esquema del proceso arbitral. Referente a la autenticidad de los documentos públicos, es obvio que esa es una norma que hemos manejado desde siempre, esa presunción, pero existía la duda y hubo varias decisiones al respecto sobre las copias de los documentos públicos. Afortunadamente, no mediante la ley 1395, sino mediante el nuevo Código Contencioso Administrativo, también se le da el mismo valor probatorio a las copias de los documentos públicos. Esto es aplicable por remisión del procedimiento de contencioso administrativo al Código de Procedimiento Civil y por tanto queda entonces inmerso en la normatividad probatoria del procedimiento arbitral. Volviendo a la 1395 de 2010, en su artículo 116 introdujo una adición muy importante referida a la contradicción de los experticios aportados como prueba anticipada. Estos experticios han sido muy usuales y muy utilizados en el proceso arbitral, acompañados con la demanda, con la contestación de la demanda, pero siempre dentro de una dubitación acerca de su contradicción. Este artículo 116 de la ley 1395, repito, aplicable íntegramente al procedimiento arbitral, trae entonces la necesidad de citar al experto autor de ese experticio a una audiencia para ser interrogado por el juez y por las partes. Ello dentro de una clara manifestación de contradicción, terminando con el tema que tantas dudas arrojó respecto de la eficacia probatoria de estos documentos, de estos experticios anticipados. En esta ley 1395, en su artículo 25, fíjense ustedes que está diseñada la audiencia del proceso verbal. Esa audiencia del proceso verbal, digamos que es un preliminar de lo que viene al Código General del Proceso. Allí se diseña, esta está vigente, ¿no? la del artículo 25. Allí se diseña lo que se quiere que sea en el futuro el proceso frente a la jurisdicción ordinaria, es decir, un proceso que se adelante por audiencias puramente verbal. Durante esa audiencia se practiquen todas las pruebas del proceso. Esta ley 1395 de 2010, curiosamente también de julio 12, a raíz de su vigencia nos preguntamos todos si por ser una regulación del proceso verbal era aplicable al proceso arbitral. Sin embargo, mirando detenidamente el tema, pues se llegó a la conclusión de que el proceso arbitral tiene su propia regulación, su regulación de su primera audiencia de trámite, la mención de otras audiencias para pruebas y también mención de audiencia de alegatos de conclusión y el laudo arbitral,
lo que hace que vayamos por separado por ahora en las regulaciones de la primera audiencia de trámite y de lo que tiene que ver con el proceso verbal, que será el que rige dentro de 2 años. ¿Qué pasa entonces con el Código General del Proceso? El Código General del Proceso se promulgó, Ley 1564, el mismo día de esta ley arbitral que estoy comentando. El 12 de julio se promulgaron simultáneamente la 1563 y la 1564, es decir, la regulatoria del proceso arbitral y el Código General del Proceso. Y claro, esta charla se refiere a la primera, es decir, a la norma arbitral, pero no podemos dejar de lado lo que trae consigo el Código General del Proceso, y menos aún en ciertas y determinadas normas que ya entraron en vigencia, algunas de las cuales, o una especialmente, dado lo restrictivo del tema, voy a hacer una mención especial. Esa norma que ya está vigente del Código General del Proceso, que repito, el Código General del Proceso regirá plenamente dentro de 2 años, pero hay normas ya vigentes, hay otras que a partir de octubre de este año comienzan a ser vigentes, hay muchas derogatorias, es decir, tenemos que estar pendientes de estos artículos del Código General del Proceso, pero a la que quiero referirme por corresponder al tema que estoy tratando, es decir, a la regulación dentro del proceso arbitral referida a las pruebas, es el juramento estimatorio. Esta norma está vigente, esta es la norma aplicable hoy día. La teníamos antes en la ley de 2010 que acabo de comentar, pero con la nueva redacción del Código General del Proceso hubo cambios. Y ojo, señores convocantes en los procesos arbitrales, porque hay cambios relativamente significativos. Fíjense ustedes que se trata de un requisito de admisión de la demanda. De admisión de la demanda en los casos en que la demanda se refiera al reconocimiento de indemnizaciones, de compensaciones, etcétera. Esta exigencia que esté en la demanda tiene el sentido de ser una manifestación de medio probatorio de la cuantía de la pretensión de condena. ¿Cuál es la importancia de ello? Que le otorga al convocado, es para todos los procesos, pero refiriéndome al caso del proceso arbitral, la posibilidad de objetar la cuantía manifestada bajo juramento estimatorio y algo más, objetarla. Además, les llamo la atención solamente dentro de los 5 días siguientes al traslado del auto admisorio de la demanda, no como decía la ley anterior, dentro del mismo término de traslado de la demanda. Y con algo más, señalándole al juez entonces un límite para esa condena en su sentencia, es decir, es la prueba de la cuantía de las pretensiones. Una de las pruebas, que no se entienda que es la única prueba, ¿no es cierto? Habrá otras pruebas las cuales el juez en conjunto mirará para determinarlo, pero allí estará el tope a que el juez tiene que referirse o se referirá en su sentencia. Tenemos que esta es entonces, digamos, el marco regulatorio de el periodo probatorio en el proceso arbitral, Código de Procedimiento Civil y demás normas que lo adicionen o complementen. Puse el ejemplo del nuevo Código Contencioso Administrativo referido a las copias de los documentos públicos, hice referencia a las normas de carácter probatorio de la Ley 1395 y todas aquellas que se refieran al Código de Procedimiento Civil. Miremos cuál es el esquema de la producción de la prueba en el proceso arbitral. La misma, obviamente, tiene que ser de la ley anterior y de la actual, puesto que no puede haber cambios en su estructura, lógicamente. Además,
pues el sistema oral, el sistema verbal de la práctica del proceso arbitral es el acogido para el modelo de proceso que quiere el legislador para que dentro de 2 años sea el sistema oral del proceso civil. Debo destacar además algo que llama muchísimo la atención y que lo tenemos en el proceso arbitral, y es la temporalidad de la competencia del juez para dictar sentencia, igual que lo que tenemos para los árbitros, aunque por razones diferentes. Pero si el juez no dicta sentencia dentro del término que la ley le concede, va a perder la competencia y tendrá que pasar a otro juez. No quiero referirme al tema, dado que en el futuro cuántas veces hablaremos de este tema. Muy bien, continuando con el tema del sistema oral del proceso arbitral, sabemos que su iniciación es escrita y por lo tanto para mirar las oportunidades de petición y aporte de pruebas, pues esta es la primera oportunidad para ello, para el convocante, y será en la demanda por escrito, así como para el convocado será en la contestación de la demanda, y tendremos pues eventualmente la reconvención y sus correspondientes contestaciones. También serán allí no solo las oportunidades de petición de pruebas, sino del aporte de pruebas. Cada día más importante, como lo verán ustedes cuando se estudie detenidamente el sentido del Código General del Proceso, donde el aporte de pruebas será una de las cargas más importantes de los litigantes. Tenemos que la petición y aporte de pruebas, que es a lo que me estoy refiriendo dentro del proceso arbitral, pues igual que en el Código de Procedimiento Civil, pues responde también al principio de la carga de la prueba, a la cual también desde ahora anuncio que en el Código General del Proceso se añade otro sistema de manejo de la carga de la prueba. Tenemos actualmente el sistema legal de la carga de la prueba, es decir, es la ley quien determina quién debe probar y qué debe probar. El Código General del Proceso añade a esta norma, que es el artículo 177 del actual Código de Procedimiento Civil, el sistema de las cargas dinámicas de la prueba, mediante la cual serán los jueces y por lo tanto los árbitros quienes pueden en un momento dado determinar a quién le corresponde probar qué. Tema bastante complejo, indudablemente, y el código prevé inclusive que sea desde el auto que decreta las pruebas del proceso. Sobre eso me imagino que hablaremos muchísimo, pero no hoy. Tenemos que la ley arbitral también conservó, y no podía hacerlo de otra forma, el traslado de las excepciones de mérito cuando las presenta el convocado, fijando en 5 días el traslado al convocante, dado que en algunos tribunales de arbitramiento se hacían 3, aplicando analógicamente la norma del proceso verbal, en otras en 5, entonces quedó tranquilamente en 5 días para que no haya discusión ni diferencias alguna, que es el propósito de la ley procesal. De todas maneras, hablando del ingreso de pruebas del proceso, tenemos, además de las oportunidades que me refiero al comienzo del proceso, pues obviamente la llegada por intermedio de los testigos, por intermedio durante el tema de la declaración de parte, y especialmente también en forma muy importante por iniciativa de los árbitros, en el caso del proceso arbitral, en desarrollo de las facultades, de sus facultades oficiosas. No quiero dejar de lado la importancia de esas facultades oficiosas que se mantiene claramente en la nueva ley arbitral, como en el Código General del Proceso, afortunadamente, puesto que en los últimos años ha caminado bastante unas teorías que se denominan garantísticas, según las cuales se deben reducir los poderes del juez, quitando la facultad de decreto de pruebas del proceso, como lo vimos alarmadamente en el procedimiento penal. Pero en este caso sí tenemos claramente las facultades de decreto de pruebas oficiosas para los jueces en el Código General del Proceso, para los árbitros indudablemente en la nueva ley que entra en vigencia en los próximos días.
Petición de la prueba y aporte de la prueba. El decreto de la prueba en la ley arbitral, nuestra nueva ley arbitral. Igual, sin ninguna variación, durante la primera audiencia de trámite es la actuación final del tribunal una vez asume competencia. Debo decir que por experiencia propia veo que se ha generalizado la teoría dentro del trámite arbitral de decretar todas las pruebas pedidas por las partes, porque nos van a interponer una tutela, es decir, sin hacer el análisis de la conducencia, de la pertinencia, aún de la utilidad de la prueba, con gravísimas consecuencias para el término del proceso y para el manejo del ámbito probatorio de la competencia que se asume en esa primera audiencia de trámite. Las pruebas, los árbitros, al igual que los jueces, tienen legalmente la posibilidad de rechazar in limine las pruebas y deben hacerlo por el propio saneamiento mismo del proceso y por la lealtad procesal que se adelanta dentro del trámite arbitral. Al igual que en la normatividad anterior, el auto que decreta pruebas no es impugnable y sí lo es mediante el recurso de reposición el auto que las niega. El tema, para no dejarlo pasar, en el caso de que qué miedo que nos van a interponer una tutela por no decretar una prueba, no debiera ser procedente, dado que el decreto y la práctica de las pruebas están incluidas en la causal quinta del recurso de anulación del laudo arbitral. Por lo tanto, no es la tutela la vía para obtener el arreglo, lo que se quiera para el aporte de una prueba en el proceso. ¿Cómo? Es decir, que hablamos de petición, hablamos de aporte, hablamos de decreto de pruebas. Miremos la práctica de las pruebas en el proceso arbitral. Dijimos que igualmente no puede haber variaciones al respecto. El principio de contradicción de la prueba no es ni más ni menos que la manifestación del debido proceso y confiere a las partes la oportunidad de manifestarse, es cuestión de manifestarse frente a las pruebas, sea interrogando a los testigos, sea tachando los documentos, sea pidiendo aclaraciones, complementaciones, etcétera, en los dictámenes periciales. Esto pues se conserva tal cual y así tiene que ser. No obstante, existe un solo medio probatorio que sí trae una normita especial y es el dictamen pericial. El dictamen pericial en la ley arbitral 1563 trae algunos temas que no es que lo regulen íntegramente, sino que se amoldan a la legislación del Código de Procedimiento Civil. En los siguientes aspectos, tiene una fijación provisional de los honorarios de los peritos y de su pago. Leo la norma que me parece que es clara. En la audiencia de posesión del perito, está la oportunidad, el tribunal fijará prudencialmente la suma que deberá consignar a buena cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la prueba como la que formuló preguntas adicionales dentro del término que al efecto le señale el tribunal, so pena de que se entienda desistida la prueba respecto de la parte que no hizo la consignación. Sabemos, los que estamos en el mundo del arbitraje, cómo es de complejo el tema de los honorarios del perito. Un segundo aspecto es la fijación definitiva de los honorarios del perito concluida la audiencia a la cual debe concurrir para la contradicción del dictamen. Puede haber reembolso de honorarios a las partes si se hubiese estimado con exceso en la primera oportunidad. El traslado del dictamen también tiene norma especial en el proceso arbitral. Nos dice que por 10 días
dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones que, si el tribunal estimare procedentes, habrá de atender el perito en informe que será puesto en conocimiento de las partes por el mismo término, 10 días, 10 días. Y dentro de estos dos términos podrán las partes aportar experticios anticipados. Pero la más importante, y es que en ningún caso habrá lugar al trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Así entonces agrega la norma que es la contradicción del dictamen pericial. El Código General del Proceso lo trae exactamente igual, es más, mucho más simple en su redacción, como lo veremos más pues, cuando tengamos que mirar detalladamente estas normas. Adicionalmente, si el tribunal lo considera necesario, convocará a una audiencia a la que deberán concurrir obligatoriamente el perito y los demás expertos, en caso que haya varios experticios de estos anticipados y el dictamen del proceso, que podrán ser interrogados por el tribunal y por las partes. Es clarísimo, cambio en la contradicción del dictamen pericial, terminando con las objeciones por error grave, que todos sabemos que siempre están presentes en el proceso arbitral, con gravísimas complicaciones para el término del proceso y después para la valoración de la prueba. Pasemos a la valoración de la prueba en el proceso arbitral. Conservamos el sistema de la sana crítica, no podría ser de otra forma, dado que es una de las conquistas de independencia judicial frente al anterior sistema de la tarifa legal. Y aquí vuelvo a repetir que no puede dejarse de lado la facultad oficiosa de los árbitros de decretar pruebas. Y además traigo a colación la norma nueva del Código General del Proceso, que si bien no está vigente todavía, sí es muy indicativa del sentido de la misma, que advierte en el caso de las pruebas de oficio que las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes, tema sobre el que había habido muchas dudas a lo largo de todos estos años. Un testimonio decretado de oficio, ¿podemos interrogar las partes o no podemos interrogar las partes? Se acabó el problema. Aquí está entonces en las normas del Código General del Proceso. También se destaca la misma técnica de valoración en conjunto de todos los medios probatorios, que es regla básica de apreciación en el procedimiento, así como el examen crítico de las pruebas en la sentencia. Todo esto aplicable a la función arbitral y específicamente al laudo, que según lo dispuesto en el artículo 38 de la nueva ley de arbitraje, se trata de una providencia escrita, porque en el nuevo Código General del Proceso la idea es que las sentencias sean verbales. Tampoco de eso quiero hablar ahora, hablemos del laudo escrito por ahora. No preguntas, doctora Marta. Hablando de apreciación de las pruebas en el laudo arbitral y de este examen crítico de las pruebas en el laudo arbitral, miremos la función de la tutela por error fáctico contra laudos arbitrales. La tutela llegó para quedarse, entonces miremosla y convivamos con ella. Entonces, las deficiencias o errores en la valoración de las pruebas por los árbitros en los laudos arbitrales ya se ha analizado varias veces por la Corte Constitucional mediante diversos fallos de tutela y se han definido como defectos fácticos, es decir, por esta vía se toca el fondo de la decisión, la valoración de la prueba. Se configuran, y lo digo entre comillas, lo dice la Corte en una sentencia del 2007, en eventos en los cuales los árbitros han dejado de valorar una prueba determinante para la resolución del caso, han efectuado su apreciación probatoria vulnerando de manera directa derechos fundamentales o han fundamentado su valoración con base en una interpretación jurídica manifiestamente irrazonable. Entonces, también la valoración de la prueba por parte del Tribunal de Arbitramiento, como ven ustedes, estará
puede estar examinada por vía de tutela, y de hecho lo ha sido, y ahí tenemos varios antecedentes de la Corte Constitucional. Dentro de este tema de las pruebas en el proceso arbitral, pues tenemos que mirar la causal quinta del recurso de anulación. La causal del recurso de anulación conserva básicamente la misma redacción. Antes no me acuerdo qué número era, hoy día quedó en la causal quinta, y sin mayores comentarios, dado que pues ha sido objeto de análisis jurisprudencial. Se constituye por haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar prueba decretada sin fundamento legal y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. Esa última parte de dificilísima construcción, puesto que involucra algo un poco adivinatorio, ¿no es cierto? Y se mete un poco también en la independencia, en la valoración de la prueba. Así la traíamos y así quedó. En el seno de la comisión se discutió muchísimo, así la teníamos y así quedó. Muy bien. Trae esta nueva ley arbitral algo muy interesante, referido a la conservación de la prueba debidamente practicada en el proceso arbitral, aun cuando se haya decretado la nulidad del laudo arbitral. Coherente con las disposiciones del proceso civil que desde 1989 determinan que los efectos de la nulidad procesal declarada judicialmente conservan la validez de las pruebas practicadas dentro de la actuación para quienes tuvieron la ocasión, la oportunidad de contradecirlas. También la ley de arbitraje, al regular los efectos de la sentencia de anulación contra el laudo arbitral proferido, la sentencia de anulación proferida o por el Consejo de Estado, por las salas civiles de los tribunales superiores, dispone, y la voy a leer. Este era tal vez uno de los obstáculos que nos encontrábamos para definir qué pasa una vez anulado un laudo arbitral, cuáles son los efectos de esa anulación respecto del proceso, respecto de las pruebas, respecto del derecho debatido, etcétera, etcétera. La nueva ley arbitral se ocupa así. Artículo 43. Cuando se anule el laudo por las causales 1 o 2, inexistencia, invalidez o inoponibilidad del laudo arbitral, caducidad de la acción, falta de jurisdicción o de competencia, esas son la 1 y 2, el expediente se remitirá al juez que corresponda para que continúe el proceso a partir del decreto de pruebas. La prueba practicada dentro del proceso arbitral conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla. En igual sentido, esta misma disposición, este mismo artículo 43, prevé que en el caso de que prosperen las causales 3 a 7, que son todas las referidas a los defectos procesales que se pueden dar dentro durante el trámite arbitral, las pruebas debidamente practicadas también conservan su validez. Todo lo anterior con el propósito de preservar la actuación procesal y no permitir la pérdida del derecho sustancial por razones de carácter formal. Por ello, el artículo 44, absolutamente consonante con lo dicho, dispone, comillas, se considerará interrumpida la prescripción y no operará la caducidad cuando se anule el laudo por cualquiera de las causales 3 a 7, siempre que la parte interesada presente solicitud de convocatoria de tribunal arbitral dentro de los 3 meses siguientes a la sentencia de anulación del laudo arbitral. Estas, digamos, son todos los aspectos que podemos resaltar de el tema probatorio dentro del proceso arbitral. Y quiero concluir lo siguiente. Primero, para hacer un orden de lo dicho, la Ley 1563 de 2012, que inicia su vigencia el próximo 12 de octubre, regula íntegramente el proceso arbitral cuya demanda se presente con posterioridad a esa fecha. Segundo,
El régimen probatorio del proceso arbitral se ciñe a las normas del Código de Procedimiento Civil vigente y también a las demás normas que lo complementan y lo adicionan. Hoy hace parte de este marco la Ley 1395 de 2010, a la que me referí, con los demás ejemplos a los que me referí, no únicamente, pero estos, digamos, de manera más especial. Tercero, algunas normas del Código General del Proceso, que es la Ley 1564 de 2012, están vigentes y se aplican al régimen probatorio del proceso arbitral, como es el caso del juramento estimatorio en la demanda arbitral y de su contradicción mediante la objeción según lo allí dispuesto. Cuarto, la producción de la prueba en el proceso arbitral no sufre variaciones en la nueva ley, salvo las disposiciones especiales referidas al dictamen pericial a las cuales hice referencia anteriormente. Quinto, una vez entre en vigencia el Código General del Proceso, le serán aplicables al proceso arbitral en materia probatoria todas las novedades allí comprendidas dentro de esta fase del proceso, y simplemente a manera de ejemplo y de abrebocas para todo lo que viene. La prueba de informes regulada autónomamente, la procedencia de la inspección judicial únicamente cuando no sea posible la demostración de los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros medios probatorios. Es decir, se va a acabar la inspección judicial a buena hora. La exigencia de la precisión en la petición de los testimonios. Nada de decir que citamos a don fulano de tal para que cuente lo que sabe acerca de los hechos de la demanda. No, nada de eso. Hay que decir exactamente cuál va a ser el objeto de su citación. Y dentro de la práctica del testimonio, simplemente para hacer mención a algunas de las cosas que ahora estamos mirando, la doble vuelta de los interrogatorios al testigo durante su práctica. La eliminación del privilegio de los funcionarios públicos de no comparecer a los despachos judiciales. Tienen que ir también a los despachos judiciales, salvo el vicepresidente y el vicepresidente. Hoy sería a sus clínicas, ¿no? Entonces, la conducencia de los dictámenes periciales para la demostración de las normas extranjeras y de la costumbre nacional y de la extranjera. La ampliación, para mí las dos que voy a mencionar son las más importantes de todas, ojalá tengamos la mentalidad, porque esto es tema de mentalidad más que de norma. La ampliación de los eventos de calificación de la conducta procesal de las partes como indicio y como confesión de los hechos que invocan en el proceso. Pero algo más, la obligatoriedad del juez y del árbitro, obviamente, de pronunciarse en todas las sentencias y en los laudos arbitrales sobre la conducta procesal de las partes. Todas estas normas, apreciados y pacientes colegas, son las que caben dentro de esta regulación de normativa, de toda esta nueva normativa, todo este enjambre de normas que finalmente cambian, pero no pueden cambiar el fundamento del debido proceso también en el proceso arbitral. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Lo que se refiere al artículo 31, que en su última, en el segundo párrafo establece que cuando hayan de practicarse pruebas en el exterior y se hayan agotado todas las pruebas nacionales, el tribunal tiene la facultad de suspender los términos mientras agote la del exterior. Quiero preguntarle, entiendo que usted estuvo en la comisión, ¿por qué se dejó un vacío del término de suspensión, lo cual puede ser bastante amplio? Y dos, pues podría pasar que esta prueba no se lleve a cabo por culpa de la parte que solicitó la prueba, de manera que podría también el tribunal desistir de esta prueba.
Fíjese usted que el tema de la duración del proceso arbitral fue algo muy discutido en el seno de la comisión, y mirando las normas relativas a suspensión e interrupción del proceso arbitral, se optó por hacer las más restrictivas de todas. Es más, se derogó dentro de las derogatorias de esta ley arbitral está, por ejemplo, la facultad oficiosa de los árbitros de ampliar el término del proceso en el caso de la contratación administrativa. Quedó derogada simplemente para ser coherentes en que el término es de las partes, es un manejo de las partes. No obstante, y creo que todos los que participamos en comisiones después le echamos la culpa al Congreso, pero es así, esa suspensión que apareció allí proviene del Congreso, jamás, y el doctor Cárdenas me lo puede decir que también estuvo en la comisión, jamás se discutió el tema de suspensiones diferentes a las solicitadas por las partes y a las interrupciones del proceso. Por lo tanto, no le puedo contestar nada. Gracias. Cuarto, en el inciso cuarto. Sí, el perito rendirá. Entonces dice, el perito rendirá la experticia en el término que prudencialmente le señale el tribunal. Presentado el dictamen, de él se correrá traslado a las partes por un término de hasta de 10 días, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones que, si el tribunal estimare procedente, habrá de atender el perito en informe que será puesto en conocimiento de las partes por el mismo término. Entonces, pues hay un poder ahí del tribunal en su sano criterio de evaluar si es o no procedente aceptar esas aclaraciones o complementaciones y darles ese curso. Mi inquietud está un poco en la redacción, porque dice, podrán solicitar aclaraciones o complementaciones. ¿Podrían solicitarse, de acuerdo a la redacción, las dos o solo una o la otra? Porque si miramos, por ejemplo, en otros apartes de normas, esas o van con comas y eso cambia totalmente el sentido. Claro está que debo pensar que de todas maneras el tribunal, en su sano criterio, si hubiera duda, pues entraría a hacer lo que considere, ¿no? Pero de todas maneras yo lo planteo porque pues son cosas que se presentan y algo que se ve muy obvio para muchos, en la práctica se puede convertir en un percance. Yo creo que la norma no cambia la norma del Código de Procedimiento Civil en cuanto, lo primero que usted hizo mención, que es que si el tribunal estimare procedentes. Si usted mira, creo que el 238 del Código de Procedimiento Civil dice exactamente lo mismo, si el juez lo considera procedente. Y yo creo que aclaraciones o complementaciones, lo uno o lo otro, o las dos, indudablemente. Tal vez el cambio fundamental allí, o la introducción importante, son los 10 días y los 10 días. Dado que pues todos sabemos que los 3 días nos han hecho a todos inventarnos suspensiones, dramas, llantos, todo, para que esos 3 días jamás de la vida se han cumplido dentro del proceso arbitral. Entonces, yo como no veo. Doctora, cuénteme. Puntualizando lo que se mencionó en relación con que las normas probatorias que se aplican serían las del Código de Procedimiento Civil, y también entonces entrarían a aplicarse las normas del Código del Código Contencioso Administrativo sobre pruebas, de manera que podría haber un distinto procedimiento si interviene una entidad estatal, o si el arbitraje es sobre entidades, sobre un contrato estatal, que si no lo es. Yo no creo, doctora Ani. La remisión al Código de Procedimiento, a las pruebas en el Código de Procedimiento Civil en el contencioso ha sido siempre la misma. Es decir, el régimen completo probatorio ha estado siempre en el Código de Procedimiento Civil. Por eso fíjese que se hacen siempre remisiones con normas específicas en ciertos y determinados aspectos. Tal vez por eso hice la referencia al tema de las copias de los documentos públicos, que esa sí está en el nuevo Código Contencioso Administrativo,
mediante esa misma remisión que trae el código. Pero yo no veo en qué casos pueda haber controversia. Siempre ha habido complementaciones, indudablemente, del uno y del otro, y no solamente en tema probatorio, en tema de la sentencia, en muchas cosas hay complementaciones aquí y allá, pero no lo sé, en este momento no podría decirle que haya algún medio probatorio que pueda tener regulaciones diferentes, no lo veo. Entendía que el dictamen pericial, pero tendría que revisarlo. Pero es que el dictamen pericial por eso tiene su norma especial aquí en la ley arbitral. Entonces se aplica de preferencia la ley arbitral en el proceso arbitral con el Código de Procedimiento Civil. Claro, claro. Señor. Y sobre el artículo 31, escúcheme que a los colegas que vuelvan sobre el asunto. Usted ha puntualizado, tenemos en materia de dictamen pericial una regulación especial de la nueva ley de arbitramiento. Muy bien, en ese sentido, la parte convocante puede pedir dentro de su pedido de pruebas que se decrete un dictamen pericial dentro del proceso. Sí. Si estoy siendo muy concreto. Sí. No es que tenga que aportarlo. No, eso es va a una suceder. Pregunta muy concreta. ¿Sabe por qué? Y está muy bien el punto, porque en el Código General del Proceso no lo va a aportar, no lo puede aportar. Exactamente. Perdón, no puede pedir su producción dentro del proceso. Esa es la pregunta sino concreta. Tiene que aportarlo. No sé qué pasará de aquí a allá ni qué derogatorias. No podría afirmarle qué derogatorias hay en los próximos 2 años. Entonces no lo sabría. Por sí. Ahora me sé las de hoy. Correcto. ¿Y eso? En eso considero pues que es una norma especial. Claro, y por eso hice tal vez la precisión de las oportunidades de petición, y el dictamen pericial en el proceso arbitral sí se produce dentro del proceso arbitral, a diferencia de la nueva norma que regirá dentro de 2 años en el Código General del Proceso, que no se produce dentro del proceso, sino que se acompaña, salvo aquellos de oficio, salvo en los casos de ADN o de ese tipo. Nada más. En los demás casos se acompaña el dictamen. Muy bien. Escúcheme, voy sobre otro punto también correlativo con esto y estas escuelas que van surgiendo alrededor de estas interpretaciones de estas normas nuevas. El artículo 1 del Código General del Proceso, palabras menos, palabras más, que se aplica a los procesos civiles, comerciales, etcétera, pero de acuerdo, y espero. En el artículo 1 que da la sensación, escúcheme si me equivoco en la interpretación, que no se aplica a aquellos procesos que tengan regulación especial. Bajo ese sentido estaremos entendiendo referido, por ejemplo, a la ley arbitral. Pues no, porque la ley arbitral a su vez es la que hace la remisión y la hace desde el año 70. No, es decir, estoy haciendo la pregunta, sí, no estoy afirmando nada. Sí, no lo dudaría en contestarle lo que le estoy contestando. Con excepción del dictamen pericial del artículo 31. Que es solo un aspecto, porque en estos 2 años continúa el Código de Procedimiento Civil, es decir, de allá y de acá. Cuando entre a regir el Código General del Proceso, también si seguimos con la ley vigente del dictamen pericial, continuaremos con la del proceso arbitral, ley especial. Muchas gracias. Yo creo. Y específicamente vamos a hablar de unos temas bastante procesales, que es la integración del contradictorio en el proceso arbitral y la intervención de otras partes y terceros en el proceso arbitral. Frente a lo primero, integración del contradictorio es un tema que no ha generado mayor discusión, y no ha generado mayor discusión al interior del arbitraje porque, así suene a un tema procesal, en últimas es un tema de derecho sustancial, la adecuada integración del contradictorio, es decir, la debida conformación del litisconsorcio necesario. Ese litisconsorcio necesario, que suena tan procesal,
en realidad es un tema de derecho sustancial. Y vamos a hablar de otro tema, que es la intervención de terceros, ahora llamada intervención de otras partes y terceros, que sí es un tema netamente procesal y que por ende ha generado o generó en algún momento algunas discusiones en materia de arbitraje. De hecho, muchos se preguntan cómo es posible que en un proceso arbitral intervenga un tercero que no ha celebrado el pacto arbitral, si es que los contratos tienen efectos relativos, efectos interpartes. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que quien no ha celebrado el pacto arbitral venga a interferir, a inmiscuirse en nuestro proceso arbitral? Eso desde luego será una discusión académica bastante interesante, pero la ley arbitral colombiana y esta ley 1563 pues le pone fin a la discusión, porque sencillamente dice: en el proceso arbitral cabe la intervención de terceros. Es más, esta ley, quizás como ninguna otra ley, promueve la intervención de terceros en el arbitraje, facilita la intervención de terceros en el arbitraje, hasta el punto que en el parágrafo segundo del artículo 37 trae una prohibición importante, trae una norma de prohibido prohibir, al señalar que en ningún caso las partes o los reglamentos de los centros de arbitraje podrán prohibir la intervención de otras partes o de terceros. Entonces, las partes, pues claro, podrán crear sus normas de procedimiento con los límites que ha establecido esta ley y la jurisprudencia. Los reglamentos de arbitraje tendrán sus reglas de procedimiento con los límites que les ha señalado la Constitución, la jurisprudencia de esta misma ley, pero lo que sí no podrán hacer es prohibir la intervención de terceros, como lo hace un reglamento que todos conocemos, pero que no, pues, no vamos a decir a qué centro de arbitraje pertenece, pero todos conocemos cuál es ese reglamento que prohíbe la intervención de terceros. Muy bien, arranquemos con la integración del contradictorio, arranquemos con la debida integración del litisconsorcio necesario. Pues el artículo 36 de la ley de arbitraje no hace sino repetir lo que ya había señalado el decreto 2279. Cuando, de acuerdo con la ley sustancial o con la determinada relación sustancial que se debate en el proceso, se torne indispensable la presencia obligatoria de quienes hicieron parte de la relación sustancial. Eso que ocurre en los procesos civiles y contenciosos administrativos, donde hay que integrar el litisconsorcio necesario, pues desde luego también tiene que ocurrir en el proceso arbitral cuando, repito, la relación sustancial o la ley así lo ordene. Entonces, para encontrar si existe o no litisconsorcio necesario, pues todos sabemos que tenemos que averiguar la naturaleza de la relación sustancial que se está debatiendo en el proceso, hacer una confrontación con las pretensiones del proceso, quiénes fueron parte de la relación sustancial y quiénes deberán hacer parte de la relación procesal. Entonces será en cada caso concreto que se determinará si hay lugar o no a la integración del litisconsorcio necesario, que repito, es un tema de derecho sustancial y sobre el cual pues obviamente no me voy a pronunciar, porque esos son pues lecciones o clases básicas de derecho procesal civil general. Entonces la ley establece dos hipótesis. Primero, que en el proceso exista un litisconsorcio necesario. Es decir, que en virtud de la relación sustancial se haga necesaria, indispensable la presencia de todos los sujetos que hacen parte de la relación sustancial. Y resulta que ese litisconsorte necesario que no se ha integrado al proceso no ha suscrito el pacto arbitral. Dicho de otra manera, los árbitros advierten
que todos los que están en el proceso conforman un litisconsorcio necesario con otro sujeto que no ha intervenido en el proceso todavía y que es indispensable que intervenga, es indispensable que sea llamado al proceso como parte, pero con un pequeño inconveniente: no ha suscrito el pacto arbitral. Y ustedes se preguntarán, bueno, es una hipótesis rara. Claro que es una hipótesis rara. Uno no se pregunta, ¿cómo así que todos los que suscribieron el pacto arbitral no eran todos los litisconsortes necesarios? Si hablamos de una cláusula compromisoria, será muy difícil encontrar el caso en que exista un litisconsorte necesario que haya suscrito el contrato, pero no haya suscrito la cláusula compromisoria. Será muy difícil encontrarlo, pero sí es perfectamente posible tratándose de un compromiso. Que quienes suscribieron el compromiso no sean todos los litisconsortes necesarios. Entonces los árbitros, de oficio o a petición de parte, encuentran un pequeño detalle en el proceso, que hace falta integrar a un litisconsorte necesario, bien sea por activa o bien sea por pasiva. Y encuentran un detalle un poco más preocupante, y es que ese litisconsorte necesario que no se ha vinculado al proceso no ha suscrito el pacto arbitral. Entonces, la ley señala que el tribunal deberá ordenar la citación personal de ese litisconsorte. Y esa notificación tendrá que hacerse, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, es decir, a la providencia que ordena su vinculación. La ley fue supremamente estricta. Entonces el tribunal dirá: ordeno vincular a este litisconsorte necesario que no ha suscrito el pacto arbitral. Y la notificación personal a ese litisconsorte necesario tendrá que hacerse dentro de los 10 días siguientes. Si no se realiza la notificación personal dentro de los 10 días siguientes, el proceso termina. Se declaran extinguidas las funciones del tribunal. Y ojo, esa notificación tendrá que hacerse obligatoriamente en ese término y de manera personal. No habrá posibilidad de emplazamiento, porque pues mal podría un curador ad litem manifestar que adhiere al pacto arbitral, porque ese es un acto reservado para la parte. Si supongamos logramos que ese litisconsorte necesario se notifique dentro de esos 10 días de manera personal, tendrá 5 días para manifestar si adhiere o no adhiere al pacto arbitral. Si no adhiere al pacto arbitral, igualmente el proceso arbitral terminará. El tribunal declarará extinguidas sus funciones por una sencilla razón: sin ese litisconsorte necesario vinculado al proceso, el laudo arbitral no es jurídicamente posible proferirlo. Y la única manera que ese litisconsorte necesario que no ha suscrito al pacto arbitral pueda intervenir en el proceso es que manifieste su adhesión al mismo. Entonces fíjense ustedes que esta primera hipótesis de difícil ocurrencia pues trae unas consecuencias nocivas, y es que el tribunal termina, declara extinguidas sus funciones. De hecho, así lo señala el numeral 3 del artículo 35, en qué casos el tribunal termina o el tribunal declara extinguidas sus funciones. Lo dice el numeral 3, cuando el litisconsorte necesario que no suscribió el pacto arbitral no sea notificado o no adhiera al pacto arbitral. Muy bien. Pero imaginémonos que fuimos de buenas. Logramos notificar al litisconsorte dentro de los 5 días. Es decir, muy buen secretario, ¿cierto? Logró salir a buscar a ese litisconsorte y notificarlo dentro de los 5 días. ¿Sí? No sufrió, ese litisconsorte no se le escondió, ¿ya? Entonces usted como secretario lo pudo hacer perfectamente. Llama al presidente muy contento y le dice: señor presidente, mire, logré notificar dentro de los 5 días y de manera personal. ¿Sí? No se equivocó usted al nombrarme secretario, mire lo que hice, ¿no? Y entonces dentro de los 10 días y dentro de los 5 días siguientes, el litisconsorte necesario manifiesta que adhiere al pacto arbitral.
Es decir, se salvó este tribunal. Se salvó este tribunal. En ese caso, si adhiere al pacto arbitral, pues se le tendrá que otorgar un término para que se pronuncie sobre las pretensiones, se pronuncie sobre el proceso, y en este caso el tribunal fijará la contribución que a ese litisconsorte le corresponda dentro de la suma de honorarios y gastos. Ojo, no es que por intervenir el litisconsorte se aumente la suma de honorarios y gastos, la suma sigue siendo la misma, porque es que finalmente sigue siendo la misma parte. Es decir, no pasa como cuando interviene el llamado en garantía, en donde sí hay que resolver una relación sustancial adicional. Aquí no, aquí al integrarse el litisconsorte necesario, lo que ordena la ley es que el tribunal diga en qué contribución, en qué va a contribuir, en qué porcentaje va a contribuir ese litisconsorte necesario que llegó al proceso, porque finalmente llegó a integrar o la parte demandante o la parte demandada. Entonces no vayamos a pensar que si logramos que ese litisconsorte intervenga, se nos van a incrementar los honorarios y gastos, porque ello no es así. Muy bien. La segunda hipótesis que trae el artículo 36, pues seguramente será más común. Es que el tribunal advierta que hace falta integrar a un litisconsorte necesario, pero mucho más fácil el tema. El litisconsorte suscribió el pacto arbitral. Entonces ahí el secretario ya no tiene que correr a notificarlo dentro de los 10 días, ni empezar a rezar para que dentro de los 5 días adhiera al pacto arbitral si no se cae ese tribunal, ¿cierto? Y pues claro, hay días que a uno le gusta que se caiga un tribunal y hay días que no, ¿no? Dependiendo de las motivaciones que tenga ese tribunal. Entonces, en ese caso, si ese litisconsorte ya suscribió el pacto arbitral, pues sencillamente lo notificamos. Y a él sí lo podremos notificar o personalmente, o lo podremos notificar por aviso, o lo podremos notificar a través de curador ad litem, porque sencillamente él ya suscribió el pacto arbitral, lo que necesitamos es vincularlo al proceso. Y viene aquí una norma importante, que es la siguiente, que me parece que hace parte de varias normas que trae este estatuto de arbitraje para garantizar que no se pierda la interrupción de la prescripción que se logra en el proceso. Miren ustedes la siguiente hipótesis. Presentamos la demanda y pues eso no creo que nunca nos ha pasado a los abogados, y es que presentamos la demanda y estamos un poquito corticos del término de prescripción, porque yo sé que todos los que estamos acá siempre presentamos las demandas con un tiempo suficiente, ¿cierto? Nunca las presentamos faltando 2 días, faltando 1 día, ni más faltaba. Yo sé que aquí todo lo hacemos con el tiempo suficiente, pero imaginémonos que es un abogado que no está acá y tenía problemas de prescripción. La presentó faltando 2 o 3 días, ¿no? La noche anterior, litros de Red Bull para terminar esa demanda, y la presentó. Logra aparentemente interrumpir la prescripción, logró su auto admisorio de la demanda, logró notificar a quienes creía que eran los demandados, y el tribunal le dice: señor demandante, hace falta integrar a un litisconsorte necesario. Y con un pequeño detalle: ese litisconsorte necesario no ha suscrito el pacto arbitral, ¿cierto? Entonces el abogado está en un grave problema. ¿Por qué? Está en un grave problema porque para que se considere interrumpida la prescripción va a necesitar notificar a ese litisconsorte necesario que le hace falta. Y si no quiere que se le caiga el proceso, tendrá que notificarlo dentro de los 10 días siguientes y rezar para que manifieste su adhesión al pacto arbitral. Imaginémonos que pasa lo que todos suponemos que iba a pasar. O no logró notificar al litisconsorte, o lográndolo notificar, el litisconsorte manifiesta que no adhiere al pacto arbitral. Se le termina el tribunal de arbitramiento. Adiós tribunal de arbitramiento. Claro, y uno diría, bueno, pues se acabó el tribunal de arbitramiento, ¿qué podemos hacer? Nos tocó ir a la carrera 10.1433.
a litigar allá. Aquí hay un problema adicional, y es que no solamente se le cayó el tribunal de arbitramiento, sino que ya no le van a tener en cuenta la eventual interrupción de la prescripción que logró, o no le van a tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, grave problema, porque seguramente cuando vaya ante el juez civil y logre notificar a todos los litisconsortes, todos le van a excepcionar prescripción. Por eso, esta ley de arbitraje trajo una solución, que es la siguiente: si el tribunal se declara extinguido, si cesa en sus funciones el tribunal porque no se logró notificar al litisconsorte necesario, o porque no manifestó su adhesión al pacto arbitral, dice la norma, en estos eventos no se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, salvo que se promueva el respectivo proceso ante el juez dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia referida en este inciso. Es decir, logrará ir al juez civil y trasladar del proceso arbitral al proceso civil la interrupción de la prescripción que logró con la notificación del litisconsorte necesario, o logrará eventualmente trasladar la fecha de presentación de la demanda arbitral para que se la valgan en el proceso civil, siempre y cuando presente su demanda arbitral dentro de los 20 días siguientes, 20 días hábiles siguientes. Bien, entonces este es el primer tema, que repito, puede sonar enredado, de hecho seguramente lo será, y eso que espérense a que lleguemos a terceros. Puede sonar enredado, pero repito, este es un tema que no ha generado ninguna resistencia en el medio arbitral, porque es que la culpa del litisconsorcio necesario no es del derecho procesal. Aquellos que dicen es que el arbitraje se ha procedimentalizado, ¿no? Eso, ¿a qué hora sabrán? Maldita la hora que llegaron los procesalistas al arbitraje. Se les olvida que el arbitraje no es nada más que un proceso, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice el curso de secretario, que llegamos 20, todos expertos en agencia comercial, en contratos internacionales, en no sé qué. Y yo fui el único que llegó con el Código de Procedimiento Civil, porque es que pues, esto no es nada diferente a un proceso judicial. Esa es mi opinión. Ya veo que al doctor Mallorca le está dando un infarto, pero esa es mi opinión. Esto no es nada distinto a un proceso judicial. Y el tema del litisconsorcio necesario, pues es un tema de derecho sustancial, y al ser un tema de derecho sustancial, pues no ha tenido ningún tipo de resistencia en el medio arbitral. Vamos ahora a la intervención de terceros, con una primera aclaración. Ustedes se preguntarán por qué el artículo 37 habla de intervención de otras partes y terceros. ¿Eso de dónde salió? ¿Cómo así? ¿Es que en el proceso civil o no existen partes y terceros? Y cuando hablamos de litisconsorcio necesario estamos hablando de partes. ¿Por qué razón cuando vamos a hablar de llamado en garantía, denuncia del pleito, coadyuvancia, por qué razón el artículo se titula intervención de otras partes y terceros? Por una sencilla razón: por el Código General del Proceso. Porque el Código General del Proceso superó una discusión académica, y es que la doctrina procesal señalaba pues que en el proceso ¿quiénes son parte? El demandante y el demandado. ¿Y quiénes son terceros? Cualquier otra persona que intervenga que no sea demandante ni demandado. Entonces decía, pues el tercero es el llamado en garantía, el denunciado en el pleito, el coadyuvante, el interviniente excluyente, el verdadero poseedor o tenedor. Pero esa misma doctrina procesal, de la cual me acuerdo que me enseñó la doctora María Cristina, esa misma doctrina procesal dividía que hay unos terceros más terceros que otros terceros, que hay unos terceros que son los mal llamados terceros, como el llamado en garantía, como el denunciado en el pleito y como el interviniente ad excludendum o excluyente, y que no son terceros porque ellos llegan al proceso a defender una pretensión propia o a defenderse de una pretensión que han formulado en su contra.
y que hay otros que sí son los verdaderamente terceros, como son el coadyuvante y el llamado de oficio. Entonces, ¿qué hizo el Código General del Proceso? A los mal llamados terceros, llamado en garantía, interviniente excluyente, llamado verdadero poseedor o tenedor, a esos los dejó de llamar terceros y los empezó a llamar otras partes. ¿Y quiénes quedaron como verdaderos terceros? El coadyuvante y el llamado de oficio. Por eso el artículo 37 se llama intervención de otras partes y terceros. Es decir, cobija a los únicamente llamados terceros en el Código de Procedimiento Civil y ahora con la terminología del Código General del Proceso. Y miren ustedes que arranquemos por una norma que me parece que va a facilitar mucho las cosas. Y mire, doctor Mayor, que es una norma procesal en pro del arbitraje, que va a promover el arbitraje. El arbitraje hay que promoverlo, no hay que atacarlo. El arbitraje hay que promoverlo. Y si todos los que estamos aquí ejercemos en arbitraje y nos gusta el arbitraje, pues tenemos que defender el arbitraje y no atacarlo. Y miren ustedes lo que dice o lo que arranca esta norma, que es el llamamiento en garantía, que quizás es la intervención más frecuente en el arbitraje. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, lo peor que le puede pasar a un tribunal es que exista un llamamiento en garantía, ¿cierto? Porque el tribunal, pues seguramente dirá: admito el llamamiento en garantía, ordénese la notificación al llamado en garantía. Y cuando uno notifica el llamado en garantía, el llamado en garantía lo primero que dice es: bueno, me alegra mucho que me hayan notificado este llamamiento en garantía, sí, pero les quiero poner de presente, señores tribunal de arbitraje, un detallito. Ese tribunal de arbitraje está convocado por un contrato de concesión, por un contrato de obra, por el contrato que usted quiera. Ese contrato entre demandante y demandado tiene pacto arbitral. Pues les voy a manifestar que no me adhiero a ese pacto arbitral. ¿Y entonces qué hace el tribunal de arbitraje? Dice: pues bueno, pues muy amable, señor llamado en garantía, como usted no se adhirió al pacto arbitral, pues el proceso continúa sin su intervención. Entonces, por esa vía, llamado en garantía que se respetara, pues no iba a decir: sí, manifiesto que me adhiero al pacto arbitral, voluntariamente concurro al proceso. Claro, voluntariamente voy a reembolsarle al demandado lo que lo vayan a condenar a él. No, clarísimo que voy a llegar. Eso no lo decía ningún llamado en garantía. El llamado en garantía sencillamente decía: no me adhiero al pacto arbitral. Y entonces el llamamiento en garantía no era procedente. Entonces, ¿qué pasaba? Pues después de terminar el proceso arbitral, pues ir a reclamarle al llamado en garantía, y seguramente el llamado en garantía, una aseguradora, excepción de prescripción, ¿cierto? Y entonces hasta ahí llegaban las buenas intenciones con el llamamiento en garantía. Pues esta ley de arbitraje trae una solución, que es el parágrafo primero, que dice lo siguiente: cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. Dicho de otra manera, quien garantice el cumplimiento de un contrato, quien afiance el cumplimiento de un contrato que tiene pacto arbitral, no solamente está manifestando que lo va a garantizar, que él va a responder, que él va a afianzar, no, también está manifestando que acepta ese contrato y que se adhiere al pacto arbitral que contiene ese contrato. Porque es que mal puede pensarse que esa persona dice que sí, que lo va a cumplir, que en caso de incumplimiento él sale a responder, pero que, eso sí, el pacto arbitral, eso sí no es de él, eso sí nadie le dijo, eso sí ni lo vio ni lo leyó. Como buen congresista colombiano, no, yo eso ni lo leí. No. Si usted está garantizando el cumplimiento de ese contrato, acepta el contrato integralmente.
y dentro de la aceptación de ese contrato está el pacto arbitral. En consecuencia, cuando lo llamen en garantía al proceso, él ya no tendrá que decir si se adhiere o no, como ocurre hoy en día. Sencillamente a él lo van a llamar en garantía porque él ya se adhirió al pacto arbitral. Entonces, vamos por partes. Lo primero, pues la norma es buena porque es una norma pro arbitraje, ¿o no? No van a decir que no, que es que no les gusta la norma. Pues si no les gusta la norma es porque seguramente pues no les gusta el arbitraje, porque es que es una norma pro arbitraje. Que el llamado en garantía venga a este mismo proceso arbitral. Centralicemos la discusión en este proceso arbitral. Eso es lo primero. Lo segundo, pues no faltará el quien diga, esa norma es inconstitucional. Y es inconstitucional porque el legislador está supliendo la voluntad, la autonomía de la voluntad, la libertad contractual, el decidir si se adhiere o no se adhiere. Yo creo que no. Claro, pero lo creo yo, ¿no? Lo importante es que lo crean los magistrados de la Corte Constitucional. Yo creo que la norma es constitucional, porque es que la norma lo que está diciendo es, si usted va a garantizar el cumplimiento de un contrato que tiene pacto arbitral, ojo, usted queda vinculado al pacto arbitral. Usted acepta ese pacto arbitral. Si es que no le gusta el arbitraje, no le gusta el pacto arbitral, pues entonces no garantiza el cumplimiento de ese contrato, ¿o no? Ahí tiene la libertad de decir si quiere o no quiere el arbitraje. Claro. Ya sobre esto, además esto no es nuevo. Esto ya hay varios tribunales que han aceptado y que han acogido esa tesis. Y ahí van. Claro, faltará ver qué pasa en la anulación, ¿no? Pero dijéramos, ahí van los tribunales, ¿cierto? Pero mientras no pase nada, se presume que es una decisión ajustada a derecho. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se admita el llamamiento en garantía, pues como esta persona ya adhirió al pacto arbitral, o ya se entiende que adhirió al pacto arbitral, si garantizó el cumplimiento de ese contrato, pues sencillamente lo que el tribunal hará es fijar la suma correspondiente a honorarios y gastos que le corresponde a ese llamado en garantía. Y ojo, esta sí es una suma adicional. ¿Por qué? Porque es que los árbitros no solamente van a tener que resolver las pretensiones que hay entre demandante y demandado, sino que también las pretensiones que por vía de llamamiento en garantía hay entre entre llamante en garantía y llamado en garantía. Es decir, en última los árbitros terminan resolviendo dos pleitos, y uno no puede resolver dos pleitos por el precio de uno, ¿cierto? Ese 2 por 1 no. Entonces es lógico que el tribunal fije una suma adicional por concepto de honorarios y gastos a cargo del llamado en garantía. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si el llamado no consigna? Pues si el llamado no consigna, sencillo. Como no pagó, pues no resolvemos nada frente al llamamiento en garantía. Y el proceso continuará únicamente entre demandante y demandado. Salvo que quien llamó en garantía consigne por el llamado en garantía, aplicando lo mismo que puede hacerse entre las partes. Bien, otra norma que es importante es la siguiente, y es que dispone este artículo 37 que en los casos de llamamiento en garantía y de denuncia del pleito, la existencia del pacto arbitral también podrá probarse conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 3º, que es esa forma rara de probar el pacto arbitral, que yo no la he podido entender muy bien, ¿sí? Y le he preguntado a los miembros de la comisión, ellos tampoco me la han podido explicar muy bien. Le pregunté al secretario de la comisión, tampoco me pudo explicar muy bien el tema, y es una forma rara de probar el pacto arbitral, ojo, de probar el pacto arbitral, que es decir, mire, presento mi demanda sin pacto arbitral, pero es que sí hay pacto arbitral, lo que pasa es que no lo tengo por escrito, no lo tengo en un medio documental, pero afirmo que sí tengo pacto arbitral.
afirmo que sí que sí celebramos un pacto de arbitraje. Lo que pasa es que no tengo la prueba acá, pero mire, pachucho que sí hay pacto arbitral, le dice uno así. Si la parte contraria no niega la existencia del pacto arbitral, se entenderá probado el pacto arbitral. Es decir, ¿dónde está la dificultad de la norma? La dificultad de la norma es que ha debido existir previamente el pacto arbitral. No podré llegar yo a un proceso sin que haya pacto arbitral a hacer como una propuesta de pacto arbitral, porque la norma presupone que esta es una, dijéramos, suple la deficiencia probatoria de un pacto arbitral que existe. Lo mismo podrá hacerse con el llamamiento en garantía o la denuncia del pleito. Llamo en garantía y afirmo que con el llamado en garantía sí se había celebrado un pacto arbitral, lo que pasa es que no tengo la prueba. Si el llamado en garantía no niega la existencia del pacto arbitral, queda vinculado al proceso. Bien, dijéramos en esta primera conclusión o en esta primera parte del llamamiento en garantía, lo que yo creo es que indudablemente esto va a facilitar los llamamientos en garantía, y de eso pues tenemos que ponernos contentos, porque esta es una norma en pro del arbitraje. Esto es una norma que va a facilitar el arbitraje, no solamente entre demandante y demandado, sino que también va a permitir que en ese proceso arbitral se resuelvan las controversias con el llamado en garantía. Entonces me parece que desde este punto de vista aplaudimos la existencia de esta regulación del llamamiento en garantía y lo seguiremos aplaudiendo hasta que de pronto la Corte Constitucional diga que es inconstitucional, caso en el cual pues recordaremos con nostalgia la norma del llamamiento en garantía, pero en principio me parece que es una norma en pro del arbitraje que hay que aplaudirla. Trae otra regulación al interviniente excluyente. Pues que es una, es decir, si es una figura rara en los procesos civiles, ¿no? Porque pues yo los invito a que miremos a ver cuántas jurisprudencias de la Corte hay sobre interviniente excluyente. Creo que serán 3 o 4, ¿no? No sé en la sección tercera del Consejo de Estado, también yo no creo que sean muchas, ¿sí? Una, bueno, yo conozco una de la Sala Civil, ahí está. Entonces imagínense lo raro que puede ser en el proceso arbitral. Pero bueno, la norma también lo facilita. Y yo lo que creo es que con esta norma ahora sí se podrán presentar más intervenciones ad excludendum. ¿Cuál era el problema del interviniente ad excludendum en el proceso arbitral? Pues que el interviniente ad excludendum no había firmado el pacto arbitral, no había suscrito el pacto arbitral. Recordemos que ese es el tercero, que en realidad no es un tercero, que concurre al proceso a demandar al demandante y demandado, ¿cierto? Yo vengo a disputar el derecho que ustedes dos, vengo a reclamar para mí el derecho que ustedes dos están discutiendo, vengo a reclamar para mí la cosa que ustedes están disputándose en ese proceso. En consecuencia ahora ustedes, demandante y demandado, pasan a ser mis demandados. ¿Cuál era el problema en el proceso arbitral? Pues que ese que llegaba a interrumpir ese proceso, que llegaba a incursionar en ese proceso, no había celebrado el pacto arbitral. Miren lo que dice la norma: tratándose de interviniente excluyente que no haya suscrito el pacto arbitral, su demanda implica la adhesión al pacto suscrito entre las partes iniciales. Esto va a facilitar la intervención excluyente. Lo que yo no sé es si eso es bueno o malo, ¿cierto? Porque ahora cualquiera podrá llegar al proceso a discutir, a reclamar para sí el derecho que está debatiendo convocante y convocado, y dirá, y por el hecho de yo presentar demanda, quedé adherido a ese pacto arbitral. En este caso, los árbitros también tendrán que señalar una suma adicional por concepto de honorarios y gastos, porque ya no solamente van a tener que resolver sobre la demanda inicial, sino que ahora tendrán que resolver sobre la demanda ad excludendum. Y la norma también regula pues el caso del coadyuvante o el caso del llamado de oficio, que pues es todavía aún más raro, y en este caso la norma señala que cuando el coadyuvante desee intervenir en el proceso, los árbitros le tendrán que fijar una suma adicional por concepto de honorarios y gastos, y que si no los paga el coadyuvante, ahí el proceso sí continuará sin su intervención, sin que sea factible que alguna de las partes pague por él. No resolvió la norma
pues una discusión doctrinal, porque yo no conozco que se haya presentado en la práctica, y es ¿qué debe hacerse con el dinero que pague el coadyuvante? ¿Se le restituye a las partes o va para los árbitros? Pues hay dos tesis, ¿no? Las que dicen que va para las partes, porque si finalmente el coadyuvante llegó a ayudar a una de las partes, pues que la ayude también con plata. Y hay otros que dicen, no, pues que eso va para los árbitros. Yo pienso que la tesis correcta es la segunda. Eso tiene que ir para los árbitros. Claro, porque es que los árbitros no solamente van a tener que lidiar con el apoderado del convocante, con el apoderado del convocado, ¿cierto? No solamente van a tener que aguantar los interrogatorios de 6 horas allá en el centro de arbitraje, ¿no? No solamente van a tener que aguantar los recursos del convocante, los recursos del convocado, sino que ahora también van a tener que aguantarse al coadyuvante. Entonces lo que pague el coadyuvante, en mi opinión, tiene que ir para los árbitros. Obviamente, pues quedan otros terceros que pues muy difícil que se presenten, como podría ser el llamado de oficio. Eso ni se presenta en los procesos civiles, entonces pues yo no creo que se vaya a presentar en un proceso arbitral. Queda otra figura que es el llamado al verdadero poseedor o tenedor, que también será muy raro que se presente en un proceso arbitral. Y finalmente, por petición de la doctora María Cristina Morales, a quien le hago caso desde que era alumno suyo, pues hablemos un poquito, pero un poquito, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pues mire, la ley de arbitraje establece que a esa Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según la ley de arbitraje, según la ley 1563, pues hay que llamarla, en concordancia con el Código General del Proceso, pues hay que llamarla o hay que vincularla en 3 momentos. Un primer momento a cargo del director del centro de arbitraje, y es que el director del centro de arbitraje tendrá que informarle sobre la presentación de la demanda. Es decir, aquí ni siquiera hay tribunal. Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, ¿cierto? Es decir, quien reciba la demanda en el centro de arbitraje, léase Verónica o Laura, tendrán que informarle inmediatamente a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Y ojo, dice el artículo 12 que la información a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado es requisito de procedibilidad para que el proceso siga adelante. Dice, sin el cumplimiento de este requisito el proceso no seguirá adelante. Yo lo que creo, pensando mal, es que si se omite esa citación, podría quedar el proceso afectado con una causal de nulidad. ¿Ya? No, esta dijéramos van a ser para las demandas promovidas luego del 12 de octubre. ¿Mm? Además, según el artículo 49, no solamente hay que informarle sobre la presentación de la demanda, hay que informarle además sobre la fecha de instalación del tribunal. Entonces, segunda comunicación, es decir, reiterando que ya se presentó demanda, ahora le informamos que la fecha de instalación es la siguiente. Y no contentos con eso, según el artículo 199 del nuevo Código Contencioso Administrativo, modificado por el Código General del Proceso, hay que notificarla del auto admisorio de la demanda. Repito, esto para los procesos promovidos luego del 12 de octubre. Viene la pregunta, ¿y los procesos que ya estaban en curso? ¿Habrá que citar a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado? Los que ya estaban en curso y que se iniciaron antes del Código General del Proceso y antes de la ley de arbitraje. En mi opinión, pero es la mía, en mi opinión, no habría que citarlo. Pero alguien dirá, estoy de acuerdo con su opinión, pero ¿sabe qué? En mi tribunal me voy a curar en salud y la voy a citar. Entonces mi recomendación es que si se sienten más seguros citándola, pues cítenla, aunque no creo que sea necesario para los procesos que ya estaban en curso al momento de entrar en vigencia la ley. Muchas gracias. Sí, doctor Sanabria, 2 preguntas más bien en una. La primera pregunta es si para efectos de determinar la aplicación de
la ley 1563 en el tiempo, particularmente el parágrafo del artículo 37 que usted mencionaba frente al llamamiento en garantía, si ese parágrafo se podía entender o no como una norma procesal o sustancial. Y sustancial creo yo porque parte de un supuesto, y es que supone la adhesión a un pacto arbitral, y pacto arbitral que está definido en la propia ley 1563 como un negocio jurídico. Entonces, si decimos que es ley sustancial, como ya habrá advertido, solo se le podría aplicar a aquellos contratos celebrados con posterioridad a la ley 1563. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que me surge es, independientemente de la constitucionalidad o no de la norma, porque es cierto, se puede interpretar que se adhiere de cierta forma, si sea tácita, por el simple hecho de asegurar el cumplimiento de ese contrato, porque es lógico que se piense de esa manera. La pregunta sería si es viable entonces pactar en contrario, es decir, si la compañía de seguros cuando expide la póliza puede decir, ¿sabe qué? Ese pacto arbitral sí lo vi, sí lo leí, pero no me gusta y manifiesto de manera expresa que no me adhiero. No sé, Bueno, me hizo un preparatorio, ¿no? Bueno, pues miren, yo creería varias cosas. Un primer elemento es pues que esta ley se aplica en su integridad a los procesos que se promuevan después de su entrada en vigencia, ¿cierto? Y en eso tenemos que ser muy coherentes. Si la ley dijo eso, pues no empecemos a aplicar normas en contrario, como por ejemplo la de los límites del arbitraje. Yo sí creo que si la ley fue clara, pues no le empecemos a buscar interpretaciones. Pero desde esa perspectiva, pues yo le diría, pues sí, esta es una norma procesal y esta norma se aplicará para los procesos que se inicien con posterioridad. ¿Dónde va a estar el problema? Que seguramente una aseguradora dirá, sí, yo expedí la póliza de garantía de cumplimiento, pero es que cuando yo celebré la póliza de garantía de cumplimiento no estaba esta norma. A mí nadie me había dicho que yo me estaba adhiriendo a ese pacto arbitral. Ahora, ¿por qué va a venir el legislador a decir que cuando yo otorgué la póliza de garantía de cumplimiento estaba diciendo algo que no sabía que estaba diciendo? Yo no había pensado en eso, pero ya ahora que usted lo pone de presente, pues sí, doctor, va a tener razón. Yo creo que va a tocar darle la razón. Esto sería para los, dijéramos, contratos de garantía o de afianzamiento que se celebren posteriores a la vigencia de la ley. Yo creo que si adoptamos interpretación, serán menos las acciones de tutela que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Y mientras menos tutelas tenga el arbitraje, pues es mejor. Y lo segundo es que si puede pactar en contrario, pues le voy a responder con la cabeza y con el corazón. Pues con la cabeza le diría que sí puede pactar en contrario, pues claro, ¿por qué no? Pues en eso consiste la autonomía de la voluntad, ¿no? Con el corazón le diría pues que la autonomía de la voluntad tiene como límite una norma, y entonces inventémonos que esta es una norma imperativa y por ende no podría pactar en contrario, pero algo me dice que sí podría pactar en contrario, porque eso pues hace parte de la autonomía de la voluntad. Un negocio jurídico libre, pues. Gracias, María Cristina. Interpreto, a ver si atino a decir lo que deduzco de lo que me comentó. La contribución que el tribunal le fije al litisconsorte necesario que se hizo presente y que no la cancele, esa contribución se convertiría posteriormente, el proceso arbitral me imagino que siga, así él no cancele esa contribución. Estoy interpretando pues lo que sí, el doctor Sanabria comentó. Eso es lo que yo creo. Sí. Claro. El proceso arbitral, haciendo la analogía pues con el llamado en garantía, debe seguir y no terminar, pero ya se convertiría, digamos, como en una deuda, un pasivo entre las partes intervinientes y el litisconsorte que no canceló por ese porcentaje. Supongamos, el tribunal dice, se le fija la cuantía del 1% de contribución, ese 1% después se convertiría o sería un título suficiente para cobrarlo de las partes a la persona que intervino como litisconsorte necesario. Es una deducción que yo… Sí, porque es que mire lo que dice la norma. Dice, si todos los citados adhieren al pacto arbitral,
el tribunal fijará la contribución que a ellos corresponda, en los honorarios y gastos generales. Claro, pero Yo si lo no que la- creo es que no hay una suma adicional porque intervenga el litisconsorte. No, claro, porque de es que lo- aquí no está interviniendo es que una usted- nueva parte. Usted muy bien lo anotó de que no era un aumento de los honorarios. Sí. Lo que quiero, esa interpretación suya es, pues la considero bien. Le está diciendo es como usted intervino como litisconsorte, o sea, usted es parte, Sí. entonces yo tribunal le ordeno que contribuya con un 10% de los honorarios. No lo hace. Fijados a las partes. Ese auto causaría o sería título ejecutivo suficiente para que las partes le digan al litisconsorte que se acaba de adherir: oiga, usted me está debiendo X dinero de la contribución, reembolseme a cada uno, si es el 10%, el 5% que me corresponde, y ya se convertiría como cuando alguien paga por el otro, que se puede causar un título ejecutivo. Sí, yo creo que sí. Bueno. Yo creo que sí, porque finalmente es una decisión que el tribunal está adoptando por mandato de la ley. Correcto. Y le está Y diciendo, otra- usted va a estar aquí vinculado, contribuya con esto. Claro. Ahí habría un título ejecutivo. Y otra pregunta que yo le haría, más en el sentido ya no interpretativo, sino como de comentario adicional, es que el invocar el pacto arbitral esa norma es un poquito etérea, ¿no? Un poquito vaga. Pero invocar el pacto arbitral se ha entendido que es cuando no hay contrato escrito, porque cuando el contrato está escrito, el pacto arbitral debe constar en él o en documento adherido, hasta ahí llega la ley. Las personas que han intervenido en los foros anteriores han traído un ejemplo diciendo: ese es el ejemplo que se puede dar en un accidente de tránsito, donde dice, mire, llevemos esta controversia del accidente a una cláusula, a un arbitraje. Entonces la persona dice, usted estuvo de acuerdo conmigo, eso es el invocarlo. O sea, cuando no hay contrato escrito, cuando la fuente de la controversia no sea un contrato escrito, puede ser verbal, claro, o puede ser un hecho, no solamente un contrato, un acto jurídico, sino también un hecho, digamos el accidente de tránsito. Pero cuando el origen de la controversia está nacido de una relación contractual escrita, el pacto arbitral debe estar en el mismo contrato o en documento adherido a él. Era un comentario que quería yo hacer. Pues, Claro, pero indudablemente. es decir, la norma hubiera podido ser más audaz, ¿no? Y decir que había un ofrecimiento de pacto arbitral. Pero es decir, como yo presento una demanda sin pacto arbitral, pero casi que le estoy ofreciendo el pacto arbitral. Si usted no dice que no, pues quedaría tácitamente celebrado el pacto arbitral. La norma hubiera podido ser más audaz ahí, pero me parece que la norma sí quedó limitada a que había un pacto arbitral, pero lo que no se tiene es la prueba. ¿De acuerdo? Doctor Sanabria, yo en ese punto, yo creo que es que hay una diferencia. Si el contrato que estoy suscribiendo es un contrato solemne, que es lo que nos ocurre en lo estatal, que es solemne, pues tendrá que ser solemne todo, incluido el pacto arbitral, porque es que eso es un negocio jurídico. Pero si el contrato no es solemne, es posible que yo haya tenido un pacto arbitral de palabra y yo lo vengo a probar por medio indirecto. Son dos cosas distintas. Una cosa es que sea escrito como simple medio probatorio, pero que no sea solemne por disposición legal. Yo pienso que son situaciones distintas. Entonces eso va a depender de... Esa norma me parece que, es decir, yo creo dos cosas. Primero, que pues, la ley sí hubiera podido ser un poco más clara en decir si la cláusula compromisoria, si el pacto arbitral en general es un negocio consensual o es un negocio solemne. Y si las solemnidades que se exigen son solemnidades ad substanciam actus o ad probationem, pero pues no quedó como muy claro. Pero sí, indudablemente esta norma, que ya tengo entendido que no provino de la comisión, esta norma me parece que lo que va a generar es más problemas en ese punto, y estoy de acuerdo con su intervención. Doctor Sanabria, Señor secretario. quisiera hacer unos comentarios. En primer lugar, en lo relativo al parágrafo del artículo 37, pues si bien está como en duda o en discusión la posible inconsistencia. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo, creo. El que estábamos discutiendo. Ok, porque es que el segundo es de la de prohibido. No, el prohibido. primero, perdón, el primero. Listo. Listo.
a pesar de que el segundo también pienso que es inconstitucional. No, yo sí pienso que es inconstitucional el primero. Pensaría que, a pesar de la discusión que existe, pues la voluntariedad que tendrían las aseguradoras que es de expedir o no las pólizas. Y pues esa voluntariedad es la facultad que tienen de celebrar o no el contrato de seguro. Y en ese sentido, pues creo que podría ser una buena defensa para esta norma que, como usted está diciendo, pues también es pro arbitraje, y pues yo también comparto. Yo lo que creo es que aquí no se está cercenando la autonomía de la voluntad, pero para no hablar como psicoanalistas, no se estaría cercenando la posibilidad de autorregular sus propios intereses, porque sencillamente si no le gusta el pacto arbitral, pues no afiance el contrato. Y hay otro factor que me parece importante, es el tema ya comercial, es que una aseguradora que excluya, como de pronto proponía ahorita Carlos, la posibilidad de que se vincule al pacto arbitral, pues claramente no va a ser competitiva, sino va a ser competitiva frente a la que simplemente no excluya eso sí es claro. Y otro punto, pues aquí coayudando un poco a lo que manifestaba la doctora María Cristina, pues cuando uno hace parte de una comisión siempre pues ciertas normas no va a tener uno que iniciarle un proceso de filiación porque no aparece ningún responsable de su creación, pero sí creo que es importante tener en cuenta que, pues manteniendo un poco de principios de técnica legislativa que adoptó la comisión, todo lo que ustedes encuentren en parágrafo no salió de la comisión. Entonces creo que ese es un buen principio. Y eso también en relación con el parágrafo del artículo 3º, pues eso nos explica un poco pues la razón. Si bien es una de las normas que más discusiones ha generado, pues si bien la redacción no es la más afortunada, es importante también tener en cuenta que el efecto práctico está como por determinarse, yo creo que vio jurisprudencial, porque la redacción puede que uno pruebe la existencia del pacto arbitral, pero el tema es ¿y cuál va a ser el contenido del pacto arbitral? Claro. Entonces, si la norma presume la existencia del pacto arbitral, pues está bien, pero podría supletivamente indicar que se aplicarían las normas que de manera supletiva se aplican en relación con la integración de un tribunal arbitral, con el número de árbitros. Entonces creo que esa es una norma que podríamos llamar, o recordarnos un poco de los tipos penales en blanco, pero pues aquí yo creo que lo tendría que llenar la jurisprudencia. Yo quisiera, antes de terminar, aprovechando la presencia de la doctora María Elena Giraldo, la doctora Marta Cediel, pues de reconocida dentro del derecho administrativo, estamos poniendo el ejemplo de las aseguradoras en el llamamiento en garantía. ¿Qué pasa con los interventores en el contrato de obra pública? ¿Van a estar abocados también a esta norma? Les pregunto, doctoras, porque doctor Cárdenas. Sí. Claro, es que en aseguradoras lo veo, pero ¿y en ese? Miren cómo la están interpretando las aseguradoras, o por lo menos algunas. Dicen las aseguradoras, para que ustedes puedan discutir sobre eso. Cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella queda vinculada a los efectos del mismo. Entonces, listo, yo quedo vinculada a los efectos del pacto. ¿Qué dice el pacto? Dicen ellas. Cualquier diferencia relacionada con este contrato, ¿cuál? El contrato de obra. Entonces, no me cubre el llamamiento en garantía, cubre la acción directa que podría haber contra ella, pero no el llamamiento en garantía, porque el llamamiento de garantía es una relación distinta a la del contrato que contiene el pacto arbitral. Entonces ya dicen, a mí no me cubre el pacto arbitral para el llamamiento en garantía. Sí, pero la normita, pero ¿qué haces con la ley? Por eso, no, pero es que la norma dice, se extiende el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que dice las diferencias relacionadas con el contrato de obra, no con el contrato de seguro, dicen ellos. Yo no podría. Lo veo complicado. Voy a volver. Dos, doctor Henry, preguntas más que inquietudes. La primera, una intervención del doctor Laverde. El artículo 27, creo, si no estoy mal, establece la solidaridad de los gastos, simplemente para advertir que esa diferenciación y discusión del porcentaje que le correspondería al litis consorte no es un problema del tribunal, es un problema de las partes que tienen una solidaridad en el pago de esas sumas de dinero y que en buena hora solucionó la ley de arbitraje porque antes no lo tenía. Segundo,
No, pero hablo de los porcentajes. Creo que hay solidaridad cuando se trata del litisconsorcio necesario, se decreta la suma correspondiente al valor de los honorarios y gastos del tribunal y todos quedan obligados al 100% del pago. Entre ellos tendrán que discutir el porcentaje a la cual usted hacía referencia. Bueno, lo segundo, doctor Henry, yo creo que cuando criticamos normas del arbitramiento por el tema de seguridad jurídica no es que vayamos en contra de los temas de proarbitraje. Todos somos proarbitraje, pero nos gustaría mucho, como a todos, tener el tema de seguridad jurídica y por supuesto las normas que usted menciona, como el parágrafo, el artículo 3º, pues generan una inquietud sumamente grande, o la del parágrafo del artículo 32. Todos esos parágrafos que el secretario metió como parágrafo son los que además terminan generando, cuando uno ve parágrafo hay que ponerle todo el cuidado del mundo, ¿cierto, Carlitos? Entonces, ahí viene un poco la pregunta, para que vea que no es el otro problema es qué pasa en el contrato suscrito, por ejemplo, entre una aseguradora y el asegurado, si no se llama en garantía, no hay pacto arbitral, porque solamente está el pacto arbitral cuando se llama en garantía. Entonces lo que le genera a uno, más que soluciones al problema, son inquietudes. ¿Hay pacto arbitral entre el asegurado y la compañía de seguros? ¿Sí o no? Entonces la respuesta pues no es tan fácil. Solo si lo llaman en garantía y pacto arbitral, y en los demás casos no. Si yo quiero entonces demandar a la compañía de seguros o viceversa, entonces voy a un trámite arbitral y entonces me dicen, no, es que aquí sí no hay cláusula compromisoria porque solamente se da cuando estamos llamados en garantía. Eso genera inquietudes porque no sabemos si tenemos una cláusula o no. Y lo otro es el tema que aquí me perdí y es una pregunta del parágrafo del artículo 3º. En su criterio, ¿es posible mencionar la existencia de ese pacto como prueba cuando no se trata de contrato solemne para efectos de integrar un litisconsorcio necesario? En teoría, sí, ¿o no? Claro, yo sí creo, claro, yo creo que sí. Es decir, dificilísimo que al final se termine dando, claro, por el tema probatorio que ya hemos discutido, pero uno podría decir, mira, aquí firmamos estos tres, pero Pachucho, como usted dice, también firmó y en consecuencia echamos para adelante. Claro, entonces ahí ya el litisconsorte, cuando sea citado, ya no tendrá que manifestar si adhiere o no, sino porque su silencio se entenderá que está aceptando la propuesta de pacto arbitral, por llamarlo de alguna manera. Doctor Henry, Laura y yo tenemos dos preguntas. Dos preguntas. La primera, en el caso nuestro, cuando llegue una demanda de estas de la que estamos hablando y nos dicen, mire, yo le aseguro que ahí hay pacto arbitral, no le tengo el contrato, pero hay pacto arbitral. Entonces, nosotros hacíamos el siguiente análisis. Lo primero que tendremos que hacer es citar a las partes a designar. ¿Qué posibilidades tengo? Puede que el demandado no venga. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que se tiene que ir al juez civil de circuito? Y adicionalmente, cuando tengo que hacer esa citación dentro de los 5 días, requerirlo dentro de los 5 días, como me dice la ley, tendría que irse al juez civil de circuito. ¿No es verdad? O puede que llegue el otro y me diga, sí, ¿sabe qué, señor Centro? Yo prefiero que ustedes designen y aquí las partes manifestamos que queremos que ustedes los designen por sorteo. Bueno, y nosotros designamos por sorteo. Cosa, claro. Pero resulta que cuando ustedes ya logran probar la existencia de ese contrato, ustedes se dan cuenta que el mecanismo de designación de los árbitros es distinto al que se realizó y mediante el cual ustedes están debidamente integrados. Entonces, ¿será que se habría una causal de anulación? ¿Será que ustedes tendrían que devolverse para que se vuelva a integrar el tribunal? ¿Qué pasaría con eso? Esa es mi primera pregunta porque necesito saber cómo vamos a empezar a funcionar a partir del 12. Esto lo que hace es que busquemos rápido al responsable de la norma para darle las gracias, ¿no? Pero, no, claro, lo que pasa es que ahí se afirma pacto arbitral, pero como lo dice el doctor Mallorca, no sabemos el contenido negocial de ese pacto arbitral. No sabemos si eran 3 árbitros o era 1, si serán nombrados de común acuerdo por un tercero o no, si tenía una exclusión o no. Entonces, yo lo que creo es que tendrán que señalarse o tendrá que acudirse a las disposiciones supletivas. Si es de mayor cuantía, entonces vamos a designar 3 árbitros. Como no hay un mecanismo diferente, vamos a partir de la base de que va a ser en derecho, ¿no? Es decir, yo creo que habría que partir de esa base y ya le correspondería a la parte contraria o negar la existencia de ese pacto arbitral
o negar parte del contenido de ese pacto arbitral, pero en principio ustedes a aplicar las disposiciones supletivas y claro, a persignarse desde luego para que no vaya a haber ningún problema sobre el particular. Y la segunda pregunta que nosotras tenemos es la siguiente. Resulta que la norma habla que los litisconsortes adhieren al pacto arbitral. ¿Y qué pasa con la integración del tribunal? Porque es que yo como litisconsorte a mí nunca me dieron la posibilidad de ayudar a integrar ese tribunal. ¿Qué pasa si yo les digo, un momentico, es que a mí esos árbitros no me gustan y ustedes a mí no me invitaron a designar? Entonces, por favor, devuélvanse y volvemos a designar árbitros y continuamos adelante. ¿Eso lo podrían hacer o cómo debería continuar ese trámite arbitral con esa adherencia? Yo lo que creo es que habría que aplicar el Código de Procedimiento Civil, el Código General del Proceso, que señala que el litisconsorte toma el proceso en el estado en que se encuentre. ¿Sí? Habría que hacer eso. Fíjense ustedes, una norma procesal nos salvó ahí el tema. Doctor Sanabria, frente al parágrafo primero, se dice que se extiende todos los efectos al llamado en garantía. El efecto se le extiende, usted estaría dando un poco la solución ahora desde el estado en que esté, o se entendería que él formaría parte desde el inicio, entonces que desde el centro tendrían que invitarlo a está en la demanda, llama en garantía, tendría que llamarlo en la integración del tribunal por los efectos, o tendríamos que esperar a la primera audiencia de trámite para que el tribunal admitiera que se aplica la norma esa que llama la irreversibilidad del proceso, que trae el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, pero es que además miren una cosa, el llamamiento en garantía se produce luego de que el tribunal está instalado y de que se ha admitido la demanda en el término de traslado de la demanda, luego él llega allá y encontró los árbitros designados. ¿Listo? Sí. ¿Sí? En el estado en que se encuentra. ¿Ya? Bueno, me voy porque mi señora no me cree que hasta esta hora estoy hablando de arbitraje. Gracias.